Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tratar el Senado de la Monarquía con Julián, con Alejandra, Mauricio y conmigo, su servidora. Este podcast lo vamos a hacer frente a los conocimientos que tiene cada uno de esta institución en la monarquía. Entonces, empecemos. Cuéntenme, muchachos, ¿qué es el Senado y cómo se originó? Buenas tardes. Bueno, sí, entonces debemos empezar diciendo que el Senado hace o coteja que es un consejo de ancianos, donde es una institución política del periodo monárquico de la ciudad de Roma entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo y que inicialmente empezó con 30 patricios. Aunque seguidamente podemos decir que el Senado no fue un acto legislativo, digamos, tuvo su origen por la voluntad de las familias más poderosas. Eran los patricios, que eran los dueños de las tierras, de los animales y demás bienes. Y a su vez hicieron el nombramiento de sus representantes para el poder gubernamental. Okay. Bueno, adicionalmente hay que tener en cuenta que el Senado inicia siendo como un consejo de honor al rey, en el que tenían pues un poder muy limitado, tenían autoridad porque a fin de cuentas quien tomaba las decisiones era el rey. Ok. A raíz de esto, díganme qué tipo de personas conformaban el Senado, pues en la monarquía, cómo se elegían y en caso de fallecimiento de alguno de ellos, ¿qué ocurría? Claro que sí. Entonces podemos decir que el Senado estaba formado primeramente por los paterfamilias, que eran los representantes de las familias patricias, y seguido de los conscriptis, que eran los magistrados curules, cónsules o pretores y ediles, ¿no? Más tarde llegaron los censores, que eran los magistrados superiores que elaboraban el censo. Y de último, los senadores pedari, que eran los que podían formar parte del Senado y que cuyas características estaban confusas y que tenían derecho al voto, pero sin voz. Su poder era muy limitado dentro de la institución, ¿no? Sí, es importante tener en cuenta que este cargo de senador tenía un carácter vitalicio, lo que significa que era de por vida y en el momento en que alguno de ellos fallecía, el rey nombraba un sustituto temporal. De acuerdo. Bueno, de acuerdo con esto, ¿cuáles fueron las funciones del Senado en la monarquía? Bueno, para ese tema se puede decir que en un principio el Senado tuvo unas funciones muy limitadas. Era más que todo un órgano consejero en las tareas del gobierno. Pero en caso de guerra su papel era fundamental, ya que ellos debían votar a favor o en contra. Entonces el rey no podía por sí mismo ir a la guerra con su propio, digamos, con su propio criterio. Contaba con el Senado. Aparte de esto, ejercían el interrectum, que era la potestad de hacer el nombramiento del nuevo rey o a su vez tomar el poder de la transición del rey que moría, que había dejado delegado. Y en caso de que el rey no hubiera dejado algún delegado, ellos nombraban un interrex, que era como un reemplazo de un año de una persona que asumía ese rol y a su vez él, digamos, él postulaba a otro candidato para ser rey, el cual iba al Senado para su votación y posterior, lógicamente, nombramiento. Bueno, con eso entonces, ¿quiénes hacían o quiénes conformaban las reuniones y dónde se reunían? Bueno, las reuniones eran convocadas por aquellos magistrados que se consideraba tenían suprema potestad, lo que conocemos con el nombre de ius agendi combatribus. A esto le podemos complementar que el Senado se reunía en las curias hostiles o en un templo donde se hacía puertas abiertas y por esta razón, pues las sesiones eran públicas, ¿no? No había días fijos, ellos preferían los días festivos, el de los calendas, las nonas o los ius dentro del calendario romano. La conclusión que podemos llegar a este tema es que en la monarquía se generó un régimen estricto del poder frente al poder donde el Senado presentaba funciones limitadas y ya con el paso del tiempo y dependiendo de los contextos, pues se ampliaron dichas funciones. Entonces, hasta ahí terminamos. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente. Gracias.